pero dijimos que el tema se llama la misericordia de Dios con el hombre pecador. Y vamos a estudiar así de manera general el capítulo 38 de Génesis. Y a veces, hermanos, si nosotros, nuestras familias tienen historias. Si usted se ha sentado, ¿verdad?, con su papá y con su mamá y le dice: oye, papá, cuéntame tu historia cuando eras joven, o con sus abuelos que tuvieron la oportunidad. Bueno, tienen unas historias increíbles que dicen: ¿cómo es posible que tú hayas vivido eso? ¿Verdad? Unas historias de jóvenes a veces son tristes, a veces son alegres, a veces son curiosas. Bueno, aquí, hermanos, en esta familia hay una historia muy peculiar. Todo el capítulo 38 de Génesis vamos a hablar ahorita. Es una de las historias, pero tiene que ver mucho con el Evangelio, hermanos. Increíblemente. Hay algunos personajes aquí importantes que vamos a ver. Y vamos en sí, hermanos, solamente analizar dos cosas en cuanto... Hay muchos temas teológicos aquí en cuanto al pecado, ¿sí? Tenemos la historia, prácticamente se trata de el hijo de Jacob, Judá. Judá es un nombre muy importante en la Biblia, porque es el padre de los judíos. Pero vean, hermanos, cómo Moisés, recuerdan en el capítulo 37, él introduce la historia de José. Empieza a hablar de José, uno de los hijos de Jacob, hijo de Raquel. Y luego en el capítulo 39 va a seguir hablando de José. Pero en el capítulo 38, al Espíritu Santo le ha placido hablar de Judá, de algo que pasó con Judá. Dice primero, hermanos, que él se separó un momento de sus hermanos. No fue muy lejos. Estas tierras que están ahí narradas, hermanos, están en el área de Canaán, solamente yéndonos un poco al sur, un poco al norte, unas cuantas millas, no estamos hablando de una lejanía. Este varón que se convirtió en el amigo de Judá, llamado, versículo 1, un varón adullamita, quiere decir que este varón, llamado Ira, no ira de enojo, sino ira con H, ese es su nombre. Dice, hermanos, que esta población Adulam estaba situada un poco al norte de Hebrón, pero el significado de Adulam quiere decir justicia de la gente. Entonces, a lo mejor notar un poco los significados de estos nombres. Justicia de la gente. Judá estaba buscando la justicia, no ya de Dios. Aquí vemos a un Judá que su carácter no es prácticamente piadoso, o básicamente piadoso, necesariamente piadoso, temeroso de Dios. Y es increíble porque cuando vemos al pueblo de Judá, que Judá después se va a convertir en toda una nación, con su capital en Jerusalén. Incluso va a ser la tribu que Dios le va a dejar a la descendencia de David. Cuando todos van a pecar, todavía Dios, por acordarse de David, su siervo, le deja una tribu, y es precisamente la tribu de Judá, más adelante en la historia de la Biblia, ¿sí? Pero ahora vemos a un Judá como individuo, y que Ira, el nombre de su amigo, donde él fue a morar, su nombre significa significa esplendor. Era de raza noble, de una raza noble, quiere decir que tenía una buena posición.
Entonces lo que nos da la Biblia a entender es que Judá estaba buscando conveniencia. ¿Sí? Ya no estaba él esperando en Dios al 100%. O sea, como que la Biblia nos narra el corazón de Judá. ¿Sí? Y todo esto lo empezamos a aplicar, hermanos, a nuestras vidas. Ahora, Judá, ¿qué significa el nombre de Judá? ¿Recuerdan cuando Lea, que fue la madre de Judá, para que ustedes no se les olvide, Lea tuvo 6 hijos, de las 12 tribus de Israel, 6 son de Lea, 6, 2 de Raquel, 2 de Silpa y 2 de Bilha. ¿Sí? De Raquel precisamente es José, pero Lea, cuando está dando a luz a Judá, ahí en el capítulo 29, versículo 35, dice el significado: y otra vez concibió y parió un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá. Quiere decir que Judá significa alabanza. Entonces, alabanza se va con su amigo esplendor. Si Judá se va con su amigo ira, y se empieza a apartar un poco de sus hermanos. Y dice que ahí encontró a la hija de un hombre cananeo. Canaán o cananeo tiene el significado mercader. Y recuerden que en ese momento los cananeos eran un pueblo impío, idólatra. ¿Sí? Que más adelante en la ley, cuando todo esto, recuerden el contexto histórico, hermanos, importante, Moisés se lo está narrando a los israelitas que están a punto de entrar a la tierra prometida. Y les dice cómo pasaron las cosas para que ellos reconozcan sus enemigos y a sus padres y las promesas de Dios. Entonces este hombre, Judá, el hijo de Jacob, ve a una hija de un hombre cananeo. Este hombre se llamaba Súa. Regularmente nosotros conocemos en nuestra cultura el nombre Súa de ser un nombre de mujer, pero en realidad fue el nombre de un hombre. Y la hija de este cananeo llamado Súa fue la esposa de Judá, o al menos aquí no nos dice que fue su esposa, pero al menos se acostó con ella y tuvo hijos con ella. Y dice el versículo 3, Súa, el nombre de ese varón cananeo, quiere decir bienestar. Entonces dice la Biblia que parió un hijo y llamó su nombre Este es el primer hijo de Judá. Así, por si usted está buscando nombres para niños, para ver cuál no le ponga a su hijo. Nunca le ponga a su hijo. O si su hijo, su hija, le quiere poner, es que está en la Biblia el nombre de y me gustó. Bueno, escuche la historia de Bueno, Judá concibió otra vez su esposa y parió otro hijo y llamó su nombre Onán. Así que tenemos a y a Onán. Y después volvió a concebir y parió otro hijo y llamó su nombre Sela. Tenemos a Onán y Sela, 3 hijos de Judá. Pero vean la historia, hermano, es peculiar. Significa despertar o despierto. Onán significa fuerte y Sela una petición. Esto, hermanos, dice ahí el versículo 6, Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Si usted quiere nombrar a una hija Tamar, hágalo. Es un nombre muy hermoso. Esta mujer Tamar se va a convertir en alguien especial en la historia del cristianismo. Tamar. Pero vamos a seguir con la historia, hermano. Bueno, pero recuerden quién fue Tamar. Bueno, Judá tomó por mujer a Tamar para su hijo
O sea que vendría siendo la nuera de Judá. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia, nos dice en el versículo 7, que siendo el primogénito de Judá, fue malo en los ojos de Jehová. No nos dice por qué, pero dice que fue malo en los ojos de Jehová. Y aquí está un punto doctrinal, teológico. Si está en los ojos de Dios y Dios dice que es malo, imagínense la maldad de este hombre. ¿A qué se dedicaba? ¿Sí? ¿A qué se dedicaba este hombre? Tamar, su significado es como una palma, palm tree. Ese es el significado de Tamar. Significa palma, palmera. Una palmera. Muy bonito significado, ¿no, hermanos? De ese nombre, Tamar. Usted tiene una nieta que se llama Tamar. Bueno, pues dígale ahí, en el estudio aprendí, tu nombre significa Tamar. Digo, palmera. Amén, gloria al Señor, hermanos. Ahora, hermanos, la Biblia repite el nombre de algunas veces. ¿Sí? Pero lo importante es que fue malo en ojos de Dios. Y vean lo que hizo Dios. Quitóle Jehová la vida. Entonces, hermanos, ahí nos muestra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Dios se encarga del pecado, hermanos. Se encarga del pecado ayer, se encarga del pecado hoy y se va a encargar del pecado mañana. Fue malo, pues ¿qué habrá hecho él que Dios le quitó la vida? Bueno, lo único que tenemos que hacer para investigar es ir a lo que la Biblia, hermanos, nos dice acerca de este hombre. Lo único, cuando se repite el nombre de él en la Biblia, lo único que se repite es para decirnos que fue malo y Dios lo mató. Para eso se repite en la Biblia. Dice, vean lo que dice el Salmo 55, versículo 23, hermanos. Salmo 55, versículo 23. Amén. Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al foso de la sepultura. Los hombres sanguinarios y engañadores no desviarán tus días, pero yo confiaré en ti. Amén. Entonces vean, ¿a quiénes Dios les quita la vida? A hombres sanguinarios y engañadores. Y la Biblia dice que era malo en los ojos de Dios. Ustedes ya saben lo que le pasó a la primera generación que nos narra la Biblia en Génesis 6. Vayan ahí a Génesis 6 para recordar, hablando del contexto de la maldad del hombre, porque aquí dice que era malo. Y dice Génesis capítulo 6, desde el 5, dice: Jehová vio que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Entonces, era malo y Dios le quitó la vida. ¿Y qué hizo Dios con aquella primera generación de malignos? Derramó su ira sobre ellos. Vean lo que dice Génesis 13, capítulo 13. Génesis 13:13, para su gloria al Señor. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Amén. Entonces, ¿a qué se dedicaba
dice que los hombres, los hombres de Sodoma eran malos. La Biblia dice, era malo. Nosotros no sabemos qué hacía pero sí sabemos qué hacía Sodoma y Gomorra. Eran malos, pecadores para con Jehová Dios. Vean Génesis 19:13, hablando de esta maldad, hermanos. Es importante verlo. Génesis 19:13. Amén. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruir. Amén. Entonces, Dios se va a encargar de la maldad, ¿sí o no, hermanos? Claro que se va a encargar de la maldad. Amén. Dice ahí, cuando ya los ángeles, hermanos, habían estaban anunciando la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Bendito Dios. Entonces, el versículo 24, ahí mismo Génesis 19, dice lo que hizo Dios. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos, oiga bien, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Por qué los destruyó, hermanos? Porque Sodoma eran malos. Amén. Entonces, hermanos, dice ahí nuestro texto que era malo. Vayan ahí a 2 de Crónicas 33, rápidamente, hermanos, para conocer uno de los últimos reyes de Israel. 2 de Crónicas 33. Ahí leemos del 1 al 7. De 12 años era Manasés. 2 de Crónicas 33. Manasés, acuérdense de ese nombre. Cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años? 55. Pero ¿qué dice la Biblia? Mas hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a las... Vean, aquí está cómo la Biblia narra la maldad. Hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las gentes que había echado Jehová delante de los hijos de Israel. Porque él, o sea Manasés, reedificó los santos que Ezequías su padre había derribado. Ezequías había sido un rey bueno. Levantó altares a los Baales. Este es Manasés. Hizo bosques y adoró todo el ejército de los cielos, y a él sirvió. Edificó también altares en casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Y miraba en los tiempos, miraba a agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba pitones y encantadores, y subió de punto en hacer lo malo en ojos de Jehová para irritarle. Además de esto, puso una imagen de fundición e hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre sobre para siempre. Y vean el versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Solo para narrar, hermanos,
para que vean, dar énfasis cuando la maldad llega en ojos de Dios. Y vean, aquí dice que este hijo de Judá era malo. ¿Y qué le pasó? Pues no dice mucho, nada más dice Dios lo mató, le quitó la vida. Así de fácil. Entonces, estamos hablando de un Dios de justicia. Ahora recuerde que la Biblia dice: vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿No dijo eso el Señor Jesús de nosotros? Vosotros siendo malos. ¿Y qué ha hecho Jesús con nosotros? Nos sentíamos mejor que Él, ¿verdad? Ahorita. Hasta que oímos: oye, pero yo también soy malo. ¿Y qué hizo el Señor con nosotros? Su misericordia, hermanos. Porque podría habernos quitado la vida. Podría habernos cerrado los oídos de escuchar el Evangelio. Pero Él nos ha dado un corazón nuevo. Nos ha dado oídos para oír. Y nos ha llamado para su gracia y su amor. A Él la gloria por esto, hermanos. Bueno, entonces, siguiendo aquí, hermanos, con la historia de Judá, vayan otra vez a Génesis 38. Dice que entonces, como ya había muerto, Judá le dijo a Onán, a su otro hijo: entra a la mujer de tu hermano. Y usted debe de entender el lenguaje bíblico, yo no lo voy a explicar. Y despósate con ella y suscita simiente a tu hermano. Esto le dijo Judá a Onán, su otro hijo, que ya se había muerto. Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar simiente a su hermano. Oigan, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía Onán, y también quitó a él la vida. Ahora sí que al 2 por 1. Se fue se fue Onán. ¿Por qué tenía a su hermano menor que suscitarle simiente? Bueno, más adelante la Biblia nos va a enseñar en Deuteronomio una ley llamada la ley del levirato. ¿Sí? Que si el hermano... Vamos a leerla rápidamente. Ahí en Deuteronomio 25. Pero esto ya parece ser que aplicaba en la cultura, hermanos. Deuteronomio 25, del 5 al 10, voy a leer. Cuando hermanos estuvieran juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y será que el primogénito que pariere ella se levantará en nombre de su hermano, el muerto, porque el nombre de éste no será raído de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces la cuñada suya a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, llegarás entonces su cuñada, y esto es lo que debía de ser. Llegarás entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le descalzará el zapato de su pie, y escupirále en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no edificare la casa de su hermana, y su nombre será llamado en Israel la casa del descalzado. ¿Verdad? Bueno, no estamos ahí, pero esto es lo que está. Por eso Judá le dijo a Onán: ándale, toma a la esposa. Pero por lo que hacía Onán también,
perdió la vida. ¿Y ahora cuántos hijos tenía Judá? Se le murió se le murió Onán y le quedaba Sela. ¿Pero qué dijo Judá? Le dijo a Tamar, su nuera, estate viuda, Tamar, en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Aparentemente era muy jovencito para casarse. Porque dijo, pero la intención de Judá era esta, quizá no muera él también como sus hermanos. Y Tamar se fue y estuvo en su casa de su padre. Entonces, ¿por qué le pasó esto, hermanos, a Judá? ¿Por qué Moisés está hablando esto de Judá? Si estábamos hablando de José. ¿Recuerdan lo que hizo Judá con José? Vamos para atrás. Vean lo que dice Génesis 37, 26. Es más, ahí no tiene que voltear la Biblia. Cuando José es entregado por sus hermanos, Judá le dijo a sus hermanos en el versículo 26, capítulo 37, dice, ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y recuerdan que lo vendió por 20 piezas de plata a su hermano. Ahora Judá está en este sufrimiento porque estamos viendo que se le están muriendo sus hijos. Eso no es algo sencillo, ¿sí, hermanos? Ahora tiene a una nuera viuda, tiene un hijo que está creciendo, y dice el versículo 12 que pasaron muchos días, y vean lo que le pasa a Judá, y murió la hija de Súa. ¿Recuerdan? El hombre cananeo, donde había ido a morar. ¿Cómo dijimos que significaba Súa? Bienestar. ¿Verdad? Judá buscando el bienestar ahí. Judá, que era alabanza. Judá, que su nombre es alabanza, estaba buscando bienestar en otro lado. Ahora su esposa, ahora él es el viudo. Después de muchos días se queda viudo, muere su esposa. Y Judá, después de que se consoló, dice que subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Timnat significa porción. En el versículo 12, él y su amigo Hira, el Adullamita. Ven, hermanos, que estaba haciendo amistad con Hira, que significa, dijimos, esplendor. Es como que vemos a un Judá confiado más, hermanos, en el bienestar material y no en el bienestar espiritual. Y bueno, dicen que cuando subía a los trasquiladores, se dice que era una fiesta, que es una fiesta donde se practicaba el paganismo en Canaán. Y ahí fue Judá, con su amigo, con su nuevo amigo. Ya su amigo no era Dios, sino era Hira. Era el bienestar de esta tierra. Pero vean lo que pasa aquí, hermanos. La historia se vuelve más interesante. Ahora Judá va a ser engañado. Y hay muchas conexiones bíblicas aquí. Dice que pasaron muchos días. Tamar está ahí esperando que Judá crezca su hijo Sela y se lo dé ahora por esposo. Pero ya 12 habían muerto. Entonces, ¿quién se va a querer casar con Tamar? ¿Sí? Se va a morir también, dice el hermano. Pero se le avisó a Tamar diciendo: aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces, vean, ella tenía puesto su vestimenta de viuda. Dice que Tamar se quitó los vestidos
de su viudez, y se cubrió con un velo, y arrebozóse, y se puso a la puerta de las aguas que están junto al camino de Timnat, de esa porción, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Ya a Sela lo había visto grande, dice, oye, ya está bueno para casarse. ¿Y qué hizo? Se quitó los vestidos de viudez y se vistió como una ramera. Así las consideraban a las rameras, cubrían su rostro. ¿Pero por qué hizo esto? ¿Para qué? Dice que cuando la vio Judá, la tuvo por ramera. Él no conoció que era su nuera, porque había ella cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, Ea, la llamó, y ahora entraré a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me has de dar si entrares a mí? Y él le dijo, te voy a dar un cabrito del ganado. Y ella le dijo, pues primero dame una prenda hasta que lo envíes. Y ahora Judá le dice, pues ¿qué prenda quieres? Dice ella, dame tu anillo, tu manto y tu bordón que tienes en tu mano. En realidad lo que ella le estaba pidiendo, los hombres importantes en el Medio Oriente traían colgado un sello con el que sellaban, como un cilindro con el que sellaban sus contratos, y tenía su báculo para asegurarse, hermanos, de tener evidencia. Pero yo me pregunto es, ¿por qué ella se vistió de ramera? ¿A poco pensaba que Judá la iba a llamar? ¿En qué concepto tenía Tamar a Judá? Era su suegro. ¿A poco dice, me voy a vestir de ramera y Judá me va a llamar? Bueno, esto nos dice, hermanos, en qué concepto lo tenía Judá. Esto nos da, sin juzgar a los patriarcas, solamente con lo que la Biblia nos dice, nos da un concepto de la moralidad de Judá en ese momento. Hasta su nuera pensaba, diciéndole en un lenguaje de hoy, verá, va a caer rendidito cuando me vea acá, rápido. Y así fue. La vio porque él iba en el camino y ella sentada, ahí hay una ramera, y ve, ahí va. Dice, funcionó. Cayó, tenía yo razón. Fíjense, hermanos, cuando hablamos de Judá no nos imaginamos estas cosas, ¿verdad? Entonces, ya él tenía sus 2 hijos muertos, etcétera. Bueno, sigamos adelante, hermanos. En el versículo 14, ahí donde la mujer se sentó, esta Tamar fue en un lugar llamado Enaim, que significa doble fuente. Y ahora otra vez, vean, la ropa juega un papel en el engaño. Vean cómo está conectada la historia aquí con la ropa. Tenemos a una mujer, a Tamar, nuera de Judá, quitándose la ropa de su viudez y se pone, para engañar a Judá, una vestimenta de ramera. ¿Quién había hecho esto en la familia? Sí. ¿No se acuerdan de Isaac? Que se puso la ropa, Jacob se puso la ropa de Esaú para engañar a Isaac, para el engaño, ¿sí? Y también, ¿qué le llevaron a Jacob para engañarlo que José había muerto? Su ropa de José. Mira, padre, hallamos esta ropa, ¿se acuerdan que mataron un animalito y lo sangraron su ropa? Mira, otra vez la ropa juega
un papel en el engaño, hermanos. ¿Sí? Todo esto aprendemos, hermanos, ¿verdad? Para estar confiados en Dios. Amén. Bueno, al final de la historia, al final, hermanos, vean lo que acontece. Pues va Judá, se acuesta con su nuera, pensando que era una ramera. Y otra vez iniciamos diciendo, imaginen que nuestras familias nos contaran una historia así. Que tus abuelos dijeran, no, pues ¿sabes qué? Esto pasó. Uno diría, wow, qué historias. Bueno, esta es una de estas historias, hermano. ¿Sí? Van a decir, uy, mis padres. Pero vamos a esperar, hermanos, el final. Judá va, se acuerda, le da su anillo, su manto y su bordón, se acuesta con ella, pero vean lo que pasó en el versículo 18. Entró a ella, la cual concibió de él, salió embarazada. Entonces se levantó y se fue. Tamar se quitó su velo de ramera y se vistió otra vez sus ropas de viudez. Entonces Judá, pues para quererle pagar, va y envía a su amigo, parece que lo envuelve. ¿Sabes qué? Ve tú, ¿por qué? Porque, pues sí, imagínense estar preguntando por una ramera, oye, ¿dónde está? Era mala reputación. Y entonces manda a su amigo, a Ira, y va preguntando por las calles, ¿dónde está la ramera de las aguas junto al camino? Y ya el hecho de preguntar, la gente lo veía como... Pero la gente dice, no, aquí no hay ninguna ramera. ¿De qué estás hablando? Entonces él fue, le dio la noticia a Judá y le dijo, no la encontré. Y los hombres de ahí me dijeron que ahí nunca ha estado ninguna ramera. ¿Estás seguro, Judá? Bueno, dice Judá, que se quede mis cosas, que se las quede, porque si seguimos investigando nos van a menospreciar, vamos a tener mala fama. ¿Ven lo que hace el pecador, hermanos? Esconder siempre su maldad. Pero ¿qué pasó? Que al cabo de unos 3 meses le llegó una noticia a Judá y le dijo, Judá, tu nuera está embarazada. ¿Cómo es posible? Está embarazada tu nuera Tamar. Y vean lo que le dice Judá, sáquenla y quémenla. Eso le dijo. Si alguien me dice que la Biblia es aburrida, hermanos, es que no ha leído la Biblia. Ya las hermanas se la saben mejor que yo la historia. Sáquenla y quémenla. Esta va a ser después, hermanos, una ley, ¿verdad?, que Dios va a instituir con el pecador. Por eso cuando en San Juan, cuando trajeron a esa mujer pecadora, la querían apedrear porque eso mandaba la ley. Entonces, apuntando, hermanos, a la destrucción del pecado. Y aquí no vamos a justificar a Tamar. Ella tenía culpa, ¿cierto? Mucha culpa. Dice, está preñada de sus fornicaciones. Y Judá le dijo, pues sáquenla y quémenla. Pero cuando fueron por ella y la iban sacando, le envió un mensaje a su suegro. Está bien, quémenme, mátenme, pero nomás denle un mensaje a mi suegro. Díganle que el papá de mi criatura, no, es el dueño de esto que tengo acá. El dueño de este anillo, de este manto, ese es el papá. Y van y le dicen a Judá, y se los muestran, dice, esto es mío. Y entonces se acordó y le dijo, es más justa que yo. Quiere decir, es igual de pecadora que yo, pero ella tiene más justificación que yo, menos mala, pero menos mala que yo, es lo que quise decir. Entonces,
como no le dio a Sela a su hijo, dice la Biblia que nunca más la conoció. Y ya entendemos ese término, ¿verdad, hermanos? Nunca más la conoció. ¿Y qué fue lo importante de esta historia, hermanos? ¿Qué fue lo que tuvo? Pues tuvo unos mellizos, esta Tamar. Otros gemelitos, aquí en la Biblia. Nos gustan los nacimientos de niños, ¿verdad, hermanos? Pero vean, hermanos, ¿quiénes fueron estos gemelos? Dice que aconteció que al tiempo de parir, he aquí que había 2 en su vientre. Y sucedió que cuando paría, sacó la mano uno. Entonces la partera le amarró un hilo rojo. Este salió primero, pero volvió a meter la mano. Y entonces, tornando él a meter la mano, y aquí su hermano salió. Y ella dijo: ¿por qué has hecho sobre ti rotura? Y llamó su nombre Pares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces, ¿quién salió primero? ¿Pares o Sara? Bueno, Sara fue el que aparentemente sacó la mano, ¿verdad? Pero fue el que nació primero. Eso contaba ya. Tú naciste primero. Como la lucha que tuvo ahí Jacob y Esaú, ¿no? Queriendo que uno salió con el agarrado del tobillo. Pero ¿quiénes son estos Pares y Sara, hermanos? Por eso llamamos a este estudio la misericordia de Dios con el hombre pecador. Porque Pares, si ustedes van conmigo, primero, Judá, hermanos, vemos que cayó en pecado, ¿sí? Cuando con Tamar. Ahora, la historia que vamos a ver la siguiente vez, en Génesis 39, tenemos a un José que va a ser tentado por la mujer de Potifar, una princesa de Egipto, y le va a decir directamente a Josué: me gustas, acuéstate conmigo. Y José le va a decir no. Judá vendió a su hermano José. Y miren la justicia de José y el pecado de Judá. Esa es la enseñanza, hermanos, que tenemos en esta historia. Que aunque nos esté yendo mal, mantenernos fieles a Dios. Y vean toda la desgracia de vida que tuvo Judá. Sus hijos muertos, él se acostó con su nuera sin saber. No, fue un desastre. La otra, Judá vendió a José y recibió su pago. Pero vean, hermanos, yo creo que es la más importante. Vayan al libro de Mateo, capítulo 1. Ahora van a leer este capítulo con más sentido. Y ya con esto terminamos. Mateo capítulo 1. Vean lo que dice del 1 al 6. Escúchenlo bien. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Aquí se está refiriendo a Judá. Y Judas engendró de Tamar a Pares y Sara. Y Pares, ¿sí?, el que nació después, engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón. Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz. Y Boz engendró a Ruth. Y Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Jesse o a Isaí, y Jesse engendró al rey David. Regularmente, hermanos, en la cultura del Medio Oriente antigua, no incluían a las mujeres en la genealogía. Pero nuestro Señor Jesucristo incluye a esta mujer Tamar en la línea del Mesías. Tamar es madre del Señor Jesucristo.
en esa historia de Génesis 38. Pero no solamente Tamar, sino también Rahab, una ramera. Está dentro de las madres, podemos decir, de la línea del Señor Jesús. Y no solamente Rahab, sino Ruth, una moabita. Y no solamente Ruth, sino que también dice que Jesí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, a Betsabé, la que David vio bañándose y la tomó, y de ahí mató a Urías Eteo y nació el rey Salomón. Y de esa descendencia, hermanos, vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tendrá el Señor misericordia con los pecadores? Claro, hermanos. A veces pensamos, no, el Señor vino de una línea. La última, son 5 mujeres que narra Mateo: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, y al final se une María. Y todas con defectos, porque aunque María era virgen, la gente pensaba, y la gente pensó que Jesús, que ella tuvo a Jesús antes de casarse. Pero la historia nos cuenta que fue obra del Espíritu Santo. Entonces el Señor, hermanos, tiene misericordia con los pecadores, y por eso nosotros le damos la gloria y la honra. Por eso el Señor, cuando vino, no hizo acepción de personas. Por eso el Señor comía con publicanos, con pecadores. A las rameras las llamaba: si se arrepienten, irán primero al reino de los cielos. A los ladrones los llamaba hermanos. Comía con los pobres, porque el Señor vino a buscar a los enfermos. Dijo: yo vine a buscar lo que se había perdido. Los sanos, no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. He venido a buscar, a llamar pecadores a arrepentimiento. Eso es lo que nos muestra, hermanos, la historia de la palabra de Dios. Y por eso nosotros le damos la gloria al Señor. Amén. Bueno, que sea, hermanos, que haya sido para honra de Dios, y que con esto le agradezcamos mucho a Dios. Señor, gracias, porque me escogiste a mí, que yo era de lo peor, y ahora me has hecho pueblo santo, rey y sacerdote sobre tu reino. Gracias a Dios, hermano.